toda una movida porque si bien nosotros comercialmente queríamos darlo a conocer, intentamos por todos los medios de explotar eso. Entonces fuimos al canal, me acuerdo en su momento, sacamos alguna visión en el diario, alguna propaganda, qué sé yo, y la gente estaba como que conocía no, tenía más o menos una vaga idea de lo que era Internet, pero no tenía idea de lo que era Internet. Algo veía en la tele. Claro, era una cosa media contrapuesta, ¿no? Así que bueno, nuestro plan de negocio, por así decirlo, fue traer Internet y primero había que explicarle a la gente lo que era, mostrarle lo que era. Entonces, ¿Era algo muy costoso en ese tiempo? eran O sea, cuentas ¿era una inversión fuerte? Sí, el negocio en sí era una inversión fuerte. Para el cliente, Sí, digo, ¿eh? para el cliente no tanto, pero no era tan económico como ahora, ¿no? Aparte eran horas acotadas. Vos sacabas un plan de determinada cantidad de horas. Al principio mucha gente se conformaba con lo que hoy es el mail. Era muy poca la gente que navegaba. Probablemente los que navegaban eran algún profesional que necesitaba por su profesión, por ejemplo, algún médico o alguien que tuviese alguna cosa que buscar profesionalmente. Pero la mayoría utilizaban todos el correo, sobre todo la parte turística, las cabañas, todo ese tipo de cosas. Claro, ya eso pegó muy fuerte, en ese ambiente pegó muy fuerte la parte de correo. ¿La estructura era grande? ¿Eran varios trabajando o eran...? Y lo que sucede es que en sí, en lo que puede llegar a ser Internet, éramos tres, creo. Pero como mi negocio estaba compuesto por otros elementos también, en algún momento en el apogeo del negocio llegamos a ser más o menos 10 personas, 11 trabajando. Lo que sucedía es que en ese momento nosotros también teníamos, el tema de comunicación había hecho una explosión. Entonces nosotros teníamos telefonía satelital, que para el campo era una cosa maravillosa. También estábamos distribuyendo lo que fue Sky, que Sky era una... Como era, DirecTV. Era DirecTV, o sea... La competencia. Claro, después casualmente DirecTV terminó comprando Sky, ¿no? Mejor dicho, sí, creo que fue así o al revés, una de las cosas. Bueno, una época revolucionaria. Fue una época revolucionaria en comunicaciones. Entonces estábamos muy metidos en eso. Así que en pleno apogeo del negocio llegamos a ser hasta 10 personas entre los instaladores, vendedores, ese tipo de cosas. Pero en realidad en Internet éramos 3 a lo sumo. Y bueno, el tema era que al principio había que hacer conocer lo que era Internet, entonces lo que hacíamos era todos los viernes en el negocio nosotros, como no estaban en el negocio, nosotros teníamos una cantidad de PC, en su momento creo que habíamos empezado con 2. Eran 2 PC que estaban conectadas directamente. Entonces lo que hacíamos los días viernes, invitábamos a algún ¿cómo te puedo explicar? Algún extracto comercial, como decirte, por ejemplo, hoy los médicos, mañana los ingenieros, pasado los estudiantes, pasado. Segmentado. Claro, exactamente. Tomábamos los distintos segmentos de los clientes y hacíamos una presentación para esa gente con algo que tuviera que ver con su profesión. Entonces, por ejemplo, unos viernes llamaban a los médicos, se juntaban 6, 5, 7 médicos. Ahí no podías mandar un mensajito. No, claro, sí, se hacía así. Las invitaciones se hacían con tiempo y bueno, se hacía un pequeño ágape ahí, qué sé yo, y se le mostraba lo que era. Se prendía, o sea, es insólito, pero eran 6 o 7 personas alrededor de una sola computadora mirando cómo se cargaba, por ejemplo, no sé, por decirte algo, el diario Clarín, o cómo se cargaba la receta o el prospecto de un medicamento. ¿Sí? Y era tan caro mantenerse en línea que se imprimía y después se cortaba la conexión para no gastar, ¿no? Claro, exactamente. Se imprimía mucho. Sí, se imprimía mucho. En esa época las impresoras estaban a full, todo lo que era
matriz de punto y después aparecieron las de chorro de tinta, pero las matrices de punto eran incansables, el Mantenerse ruido. conectado era plata. Y era plata, sí, para que Circulante. tengas una idea, habían las cuentas normalmente de correo se llamaban, tenían 30 horas, 45 horas, 48 horas, y después habían algunas cuentas que eran de correo y navegación, y llegaban a las 80, 90 horas. Y al poquito tiempo, o sea, una vez que eso fue realmente más bien un manejo comercial. ¿Por qué? Porque al principio se trataba de acotar las horas porque el ancho de banda que nosotros teníamos de salida era relativamente bajo. Claro. Estábamos Podía hablando saturar de, el sistema. claro, estábamos hablando de 16K, una cosa así. No llegaba ni a un mega. No, no, era una cosa insólita. Y bueno, así que bueno, cuando se saturó ese ancho de banda, se saltó a otro y se fue ampliando la cantidad de clientes. Entonces, como el desarrollo fue bastante exponencial, se hizo muy rápido y prácticamente sin que la gente se diera cuenta de eso. Y, y el tema era que al poco tiempo ya, en vez de traer la gente nosotros al negocio para que viera, terminamos yendo nosotros a su casa. Le vendíamos la cuenta, le instalábamos el módem, le poníamos los programas y le dejábamos funcionando todo. A esa altura ya las cuentas eran lo que se llamaban cuentas planas, que lo que hacía era no tenía límite. ¿Y cuántos Pero clientes llegaron a tener? nosotros llegamos a tener alrededor de 800 clientes, una cosa Un así. montón para eso. Y para ese tiempo era mucho, sí.